Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre una institución, en qué consiste y cómo funciona esa institución, que está prácticamente en la vida diaria de todos nosotros. Me refiero a un banco comercial. ¿Cómo funciona un banco y qué es un banco? Un banco comercial no es otra cosa que una institución financiera que también, o cuya función principal, no la única, pero sí la función principal, es la de ser intermediador financiero, es decir, hacer intermediación financiera, porque recibe depósitos del público, por los cuales paga un interés que se denomina los intereses pasivos, y a la vez presta parte de ese dinero que recibe de los depositantes hacia otras personas e instituciones que necesitan financiamiento para cubrir, por ejemplo, actividades o para financiar actividades de consumo o de inversión que éstas puedan tener. Los bancos, a su vez, cobran un interés sobre estos préstamos que otorgan, que son los que se denominan los intereses activos y que tienden a ser normalmente mayores que los intereses pasivos. La diferencia entre los intereses activos y los intereses pasivos es lo que se denomina el margen de intermediación financiera, y es una fuente de ingreso para los bancos que les sirve para cubrir, digámoslo así, sus costos operativos, como son los costos a los empleados, los alquileres por los inmuebles que ocupan, la adquisición de material de oficina, etcétera, y a la vez pues les deja un margen de beneficio a los propietarios del banco. A su vez, nosotros podemos hablar de que el balance de un banco, como el balance de cualquier institución, de cualquier empresa, está constituido de un lado por los activos del banco y por el otro por los pasivos y por el patrimonio o capital de ese banco. Entre los activos del banco están el efectivo de que dispone el banco, la cantidad de efectivo o de caja que dispone el banco, que puede estar depositado en sus bóvedas o depositado en el Banco Central o mantenido en el Banco Central en forma de lo que se denominan los depósitos de reserva de ese banco comercial. Igualmente, cuando un banco otorga un préstamo, pues simplemente crea un activo, crea una acreencia contra la persona o el beneficiario de ese crédito. O cuando ese banco, por ejemplo, adquiere valores, adquiere títulos, como por ejemplo son los títulos de estabilización monetaria en nuestro país, o títulos emitidos por el gobierno, etcétera, pues también adquiere un activo que se contabiliza del lado izquierdo de ese balance. Y obviamente pues tiene otros activos constituidos por sus edificios, el mobiliario, etcétera, etcétera. Del lado de los pasivos, o sea, del lado de las obligaciones de ese banco, están en primer término, como es natural, los depósitos que reciben del público. El público, cuando le deposita sus recursos a un banco, no hace otra cosa sino entregarle al banco en custodia esos fondos, y por lo tanto el banco, cuando recibe esos depósitos, pues adquiere un compromiso, adquiere una obligación, adquiere un pasivo que se registra pues como la principal obligación o el principal pasivo de cualquier banco. E igualmente pueden tener otros pasivos u otras obligaciones. E igualmente el patrimonio del banco está constituido pues por el capital social, el capital aportado por sus accionistas, el capital aportado por los dueños de las acciones de ese banco, así como también por activos de reserva, o mejor dicho, por reservas o depósitos de reserva que se van realizando o acumulando a lo largo del tiempo. Uno de esos depósitos de reserva fundamentales son las que se denominan las provisiones de cartera, porque los bancos en un momento dado pueden, por la razón de prudencia que debe siempre privar en la actividad de cualquier banco, los bancos deben en un momento dado decir, bueno, si yo he prestado, yo tengo una cartera de préstamos y tengo una gama de prestatarios muy alta, algunos de esos prestatarios me va a fallar o me va a dejar de pagar el préstamo o va a quebrar y voy a perder ese préstamo, y por lo tanto yo debo ser previsor en el sentido de crear un fondo de reservas de un porcentaje, por ejemplo, equivalente al 5 o al 10% de mi cartera de créditos, para que en caso de que esa cartera se me deteriore, yo tenga una reserva a la que pueda castigar en el momento en que ese crédito se me transforme en incobrable o pierda ese activo.
y esos son los que se denominan los depósitos o mejor dicho, las provisiones de cartera. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver un poco, bueno, cómo funcionan estos bancos, cómo es el proceso operativo de estos bancos, el otorgamiento de estos préstamos y también qué otras operaciones pueden realizar los bancos en sus operaciones normales. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que los bancos reciben depósitos del público y que esos depósitos no significan otra cosa que un pasivo, una obligación para ese banco. En un momento dado, por ejemplo, si un banco recibe un depósito, como lo registra en su balance, es que, por un lado, aumenta el pasivo del banco por el aumento de los depósitos, pero por el otro, aumenta un activo, que es la cantidad de efectivo que ese banco mantiene, la cantidad de caja que ese banco mantiene, igual al depósito que recibió. Pongamos un ejemplo, supongamos que un banco en un momento dado recibe 100 de un depósito primario y mantiene esos 100 en caja. Esto se registra el activo en caja de 100 igual a 100 y el pasivo igual a 100. Si después una persona, o mejor dicho, las autoridades económicas le dicen a ese banco que tiene que dejar como mínimo un 10%, por ejemplo, de los depósitos que tiene en el banco para atender los retiros normales y naturales que realizan sus depositantes, este banco dice, bueno, yo como sé que no todos los depositantes se me van a presentar al unísono a sacar los dólares o los bolívares que han depositado en mi banco, yo simplemente con que mantenga en caja, o siempre me preocupe por mantener en caja una cantidad igual a ese 10% que me obliga a la ley, que también lo que se denomina el encaje mínimo requerido o el encaje legal, yo entonces puedo utilizar el 90% de los depósitos para realizar otras actividades, fundamentalmente para otorgar créditos. Siguiendo con nuestro ejemplo, si inicialmente ese banco recibió 100 de depósitos y mantiene esos 100 en caja, él sabe que como la ley lo que le obliga es a mantener solamente el 10% en forma de reservas, en forma de encaje, para atender los retiros normales de sus depositantes, él sabe que él puede prestar 90 y entonces otorga un préstamo por 90 que se registra en el balance del lado del activo como un aumento de su cartera de crédito, aumenta un activo por 90 por el crédito que ha otorgado. Y a la vez, esos 90 que le presta a ese cliente simplemente se los deposita en la cuenta que este cliente mantiene en el banco y por lo tanto también aumenta un pasivo en forma de depósitos por 90. En el momento en que se ha realizado esa operación de crédito, el banco saca su cuenta y dice, ahora tengo depósitos por 190, los 100 que recibí inicial de depósitos, más los 90 que presté. En este caso entonces él dice, bueno, la ley me obliga a mantener solamente el 10% de esos 190, es decir, solamente tengo que mantener 19 en caja, pero realmente tengo los 100 originales en caja y por lo tanto todavía puedo volver a prestar 81, por lo cual entonces vuelve a otorgar un segundo crédito por 81 que lo registra como un aumento de la cartera de crédito de un lado por 81 y también un aumento del depósito de 81. Vuelve a sacar su cuenta y entonces se llega a la conclusión de que puede seguir prestando dinero y de hecho el banco puede seguir prestando dinero en cantidades obviamente cada vez menores en una forma hasta, no indefinida obviamente, sino hasta un límite donde ese banco incluso puede otorgar créditos hasta por una cantidad sustancialmente mayor a la cantidad que inicialmente recibió en forma de depósito primario. Es por esto que, de hecho, los bancos, a través de ese otorgamiento de créditos, no hacen otra cosa sino crear depósitos, aumentan los depósitos que existen dentro de ese banco por las operaciones de crédito que estos realizan. Y de hecho, como la oferta monetaria, la cantidad de medios de pago en poder del público, está definida no solamente por las monedas y los billetes acuñados e impresos y puestos en circulación por parte del Banco Central, sino también está constituida por los depósitos que mantiene el público en el sistema bancario, pues cuando los bancos otorgan créditos a sus clientes,
y por lo tanto le depositan ese crédito que le otorgan a su cliente en las cuentas bancarias que estos mantienen en los bancos, no están haciendo otra cosa que creando depósitos bancarios y en consecuencia creando oferta monetaria. Esta es una de las formas de crear oferta monetaria dentro de una economía. Pero obviamente si un banco exagera en el proceso de otorgamiento de crédito y siempre está manteniendo en el mínimo los depósitos de reserva que ese banco mantiene en el Banco Central o en caja, está simplemente corriendo una situación de riesgo porque está ensanchando a lo mejor demasiado los depósitos que mantiene en el banco, es decir, está ensanchando demasiado sus obligaciones o pasivos para con el público, y puede darse el caso de que entonces comiencen a realizarse retiros en cantidades importantes y que de pronto aquel 10% que él mantuvo en caja para atender esos retiros normales y naturales, de pronto resulten insuficientes. Y es por esto entonces que, por un lado, los bancos prudentes, los banqueros prudentes, porque si hay una actividad donde debe privar la moderación, la ponderación y la prudencia, es precisamente en la actividad bancaria. Los banqueros prudentes dicen, no, déjame mantener un porcentaje de mis depósitos en caja mayor al que me exige la ley como mínimo, a ese encaje mínimo requerido, y en vez de mantener solamente ese 10% que me exige la ley, pues voy a mantener un 20 o un 25% de mis depósitos, en cuyo caso pues voy a tener un margen de reservas bastante holgada que me va a poder hacer o permitir, digamos, realizar o atender cualquier retiro de depósitos que se me presente del público. Obviamente, cuanto mayor sean los depósitos de reserva que mantienen los bancos en el Banco Central, pues también menor es la capacidad de otorgamiento de nuevos préstamos que tiene ese banco, y por lo tanto este es un factor de hecho limitante para que los bancos puedan otorgar nuevos créditos. Igualmente la ley exige o le exige a los bancos no solamente el que mantengan un depósito de reserva, sino que observen ciertas limitaciones en el otorgamiento de esos préstamos. Por ejemplo, que el monto total de depósitos que se mantienen en un banco no sea mayor en N veces a el patrimonio que mantiene ese banco, o que la cantidad de activos totales que mantiene ese banco no sean mayores en, por ejemplo, 10 o 12 veces el monto del patrimonio. Y por lo tanto surgen pues una serie de limitaciones y condicionamientos legales a esa actividad bancaria, de tal forma que se asegure, en cierto modo, pues la prudencia en el uso de los recursos que esos bancos han recibido de los depositantes. No hay que olvidar, y reitero, que el negocio bancario, la actividad bancaria tiene que ser una actividad de prudencia y de moderación, porque el dinero que utiliza el banquero para prestar y para realizar sus actividades bancarias normales no es dinero de los banqueros, ni siquiera es dinero de los dueños del banco, sino es dinero del público que ha sido confiado a esa institución en forma de depósitos, y por lo tanto tiene que privar la prudencia y la moderación en la utilización de esos fondos del público. De allí la importancia entonces de que no solamente existan reglamentaciones y estamentos legales que establecen límites y condiciones y características para el otorgamiento de los créditos o para las actividades en general de los bancos, sino que también es necesario que exista un ente supervisor que se encargue en una forma persistente de ver diariamente o ver en una forma permanente las actividades que están realizando los bancos para asegurarse de que los bancos realmente están cumpliendo las obligaciones que le establece la normativa bancaria, y así asegurarse también de que el uso que están haciendo esos banqueros del dinero del público, que ha confiado ese dinero o esos recursos a esos banqueros, es el correcto y está en línea con la actividad legal. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otras actividades pueden desarrollar esos bancos, y específicamente nos vamos a referir a las actividades de adquisición de valores, y también qué otras acciones deben realizar esos bancos en línea con esa norma o patrón de prudencia que siempre debe privar en sus actividades a través de lo que se denominan las provisiones de cartera.
Cuando los bancos reciben depósitos, decíamos que esos bancos pagan intereses a sus depositantes y por lo tanto incurren en un costo. Como es natural, esos bancos tienen que utilizar o colocar esos dineros o utilizar ese dinero en actividades de préstamo o en otras actividades que le generen intereses activos o ingresos a ese banco que le permitan pagar los intereses a sus depositantes y adicionalmente les quede un margen de intermediación financiera razonable para cubrir sus costos y a la vez para obtener un margen de beneficio. Hay veces, sin embargo, que la actividad de demanda de créditos está limitada porque la economía está en una situación de recesión, porque las tasas de interés están muy altas y el costo del dinero o el de financiamiento está muy elevado y por lo tanto los demandantes de créditos pues se abstienen de pedir dinero prestado. Y en ese caso entonces se le presenta a los bancos el problema de buscar alternativas o colocaciones de alternativas a esos recursos que han recibido en depósitos. Y la principal actividad de esas colocaciones es simplemente comprar títulos. En el caso específico de nuestro país, la mayor parte o el mayor tipo de títulos que adquieren los bancos son los denominados títulos de estabilización monetaria emitidos por el Banco Central con una finalidad de retirar circulante o retirar dinero del público y de la banca, en cuyo caso entonces el Banco Central emite esos títulos de estabilización monetaria, los ofrece a la banca y los bancos que tienen liquidez, que tienen caja, que no han podido prestar al público, pues simplemente utilizan ese exceso de liquidez para adquirir esos títulos de estabilización monetaria que también generan un rendimiento positivo y que por lo tanto le genera ingresos al banco para complementar los ingresos que reciben en forma de intereses activos. Es necesario también aclarar que los bancos cuando prestan dinero tienen que ser primero muy prudentes a quién le presto, qué tan solvente es este prestatario, tratar de asegurarse al máximo de que ese crédito va a ser cobrado, de que va a cobrar los intereses generados por el crédito y simultáneamente va a cobrar el principal de ese crédito en el momento del vencimiento del mismo. Pero no siempre los bancos aciertan en esos análisis. Es perfectamente factible que en un momento dado un cliente entre en problemas económicos, quiebre, desaparezca, en fin, siempre hay un porcentaje de esa cartera que se deteriora, que pasa a ser cartera en litigio o cartera mala. Y por lo tanto los bancos tienen que ser no solamente muy prudentes en el otorgamiento de los créditos, sino que también tienen que ir creando a lo largo del tiempo depósitos de reserva para poder tener fondos con que respaldar una pérdida que se pueda generar como consecuencia del deterioro de parte de esa cartera. Esos depósitos de reserva que van creando los bancos son los que se denominan las provisiones de cartera, que consisten, como ya les digo, pues en un depósito de reserva. Los bancos dicen, por ejemplo, mira, yo considero que la situación económica se está enrareciendo, que muchos de mis clientes van a entrar en problemas, van a entrar en retrasos, van a venir a pedirme nuevos créditos que no me pueden pagar, nuevos plazos para pagar los intereses, etcétera. Yo mejor me guardo en salud y entonces lo que hago es hacer una provisión de cartera sobre un porcentaje de mis préstamos, por ejemplo, sobre el 5 o el 10% de mi cartera de préstamos, de tal forma que si se me empieza a deteriorar mi cartera y empiezan a pasar algunos de estos créditos a ser malos créditos porque no pagan los intereses, etcétera, yo tengo un fondo allí contra los que puedo ir cargando esas pérdidas generadas por el deterioro de mi cartera y de esa forma pues el banco está protegido y se resguarda la solvencia financiera de ese banco. Eso es precisamente lo que hacen los banqueros prudentes. Hay también una cuestión que es muy importante, que es la cuestión de la autocartera. Una de las limitaciones legales más severas en cualquier parte del mundo es precisamente los límites que se le ponen a los banqueros de poder prestarse a sí mismos o poder prestarle a las compañías que son de su propiedad, que es lo que se denomina la autocartera o los autopréstamos. Esto es simplemente por una razón muy sencilla. Puede ser, si un banquero se siente con que está manejando miles de millones de bolívares que le ha confiado el público así, y es un banquero poco prudente o poco ético en su actividad bancaria, puede decir, bueno, yo voy a utilizar ese dinero para
para comprarme yates y para darme grandes lujos y despilfarrar ese dinero que al fin del día no es de mi propiedad, y por lo tanto ese sería pues uno de los actos más irresponsables que puede cometer banquero alguno. Pero también es cierto que en muchos casos estos banqueros o los propietarios de los bancos tienen otros negocios, otras actividades, y pueden en un momento dado decir, bueno, yo tengo un negocio excelente que se me ha presentado, la construcción, por ejemplo, de un edificio de oficinas que va a ser un tremendo negocio, y por lo tanto, ¿qué mejor negocio le puedo yo pasar al banco para que lo financie el banco que este tremendo negocio que yo sé que voy a tener? Y entonces comienza a solicitarle créditos al banco para financiar sus propios negocios, que los considera negocios con tremendo potencial. Pero en la medida en que se concentra ese tipo de préstamos en forma de autocartera, resulta que el riesgo del banco y el riesgo de esos propietarios o de esos beneficiarios de esos créditos de autocartera va aumentando considerablemente. Y si en un momento dado los negocios empiezan a ir mal o no eran tan buenos negocios o no generan la liquidez suficiente y empiezan estos banqueros a atrasarse en los pagos de los intereses de los créditos, entonces empiezan a pedir nuevas renovaciones o extensiones de periodos para pagar estas obligaciones, y entonces comienza el banco a dejar de recibir el flujo de intereses activos necesarios para pagar los intereses pasivos a sus depositantes. Empieza este banco a tener problemas para mantener los depósitos de reserva en niveles prudentes para atender las salidas naturales de sus clientes, y entonces comienza este banco a tener problemas de liquidez, comienza este banco a transformarse en un banco ilíquido y por lo tanto potencialmente en problemas. Y es entonces allí donde la supervisión bancaria temprana obliga a esos bancos a liquidar parte de esos activos y mantener los depósitos de reserva en los niveles razonables que existen. Si esa supervisión bancaria no es lo suficientemente efectiva y eficiente, entonces comienzan los típicos problemas que llevan o que desembocan en una situación de insolvencia del banco, porque es tal el monto de autocartera y el deterioro de esa autocartera que se ha producido que simplemente los bancos ya no pueden seguir atendiendo las necesidades del público. La gente comienza a ponerse nerviosa, comienza a correrse el rumor de que el banco está mal, la gente comienza a retirar masivamente los depósitos que tiene depositados en ese banco, y obviamente la situación se hace insostenible teniendo que, o colapsando el banco y teniendo este banco que ser intervenido. Estos son precisamente los problemas que se le presentan a los bancos cuando abusan de su condición de otorgamiento de sobrecartera o cuando no mantienen o no resguardan ese principio fundamental del banquero de la prudencia y la moderación y observación de todas las limitaciones legales. Estos son solamente algunos de los problemas. Es imposible que en un programa de tan solo media hora podamos hablar de todos los aspectos importantes que tienen o que cumplen los bancos en la actividad social de cualquier sociedad o de cualquier comunidad. Pero he querido, pues con este pequeño resumen, más o menos explicarles de una forma muy sucinta y muy breve las actividades más importantes o las actividades que también no deben desarrollar los bancos para evitar caer en problemas. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.